Es el tiempo y el espacio de Ronnie Heredia. Bueno, muchísimas gracias, estimados compañeros. Estaban buenos esos temas de nuestro hermano José Ariel. De verdad que son comentarios muy acertados. Y gracias. Lo que pasa en Colombia preocupa. Aquí vemos personas que dicen, para yo irme al este, por ejemplo, a pagar un resort de un fin de semana, yo le pongo alguito más, o con eso mismo voy a Colombia ese mismo fin de semana y salió del país y disfruta. Entonces, que eso ayer ocurra. Me decía mi suegra, cancelé el viaje a Medellín. Mírelo ahí, precisamente en mi comentario. Eso afecta que mucha gente que piensa ir para allá, viendo que eso ocurre en la capital, en la ruta que piensa recorrer, pues que suspendan Ronnie, qué bueno que lo señala y adelante, que te interrumpa, no porque eso fue algo que me faltó, porque por lo que yo traía ese tema, porque aquí hay muchos dominicanos que viven de eso, de hacer tour a Colombia, y nuestros merengueros son muy reconocidos allá también. Sí, bastante. De hecho, hay un video que se filtró de un, no se filtró, anda circulando en las redes, de un merenguero que estaba guapo porque le pagaban en las fiestas de su carnaval a Sergio Vargas más que lo que le pagaban a los locales. Ese tema, verdad, de nunca acabar en todos los países. Bueno, ustedes saben que nuestros legisladores son a veces bastante pintorescos. No me gusta generalizar porque conozco a muchos con una fuerte vocación legislativa, que son muy productivos, que trabajan bastante, y no me gusta incluirlos a todos, meterlos en una misma canasta, pero cosas como las que ocurrieron recientemente con el proyecto de ley que pretende reformar el ordenamiento, el marco jurídico del Tribunal Superior Electoral, que posteriormente fue observado por el Poder Ejecutivo por un sinnúmero de cuestiones, incluso de índole inconstitucional, pues hace que vuelva sobre el tapete este cuestionamiento de la calidad del trabajo que hacen los diputados y senadores, sobre todo de esa supervisión técnica que se supone que dentro del mismo Congreso existe, porque muchos legisladores no son más que representación de sus respectivas demarcaciones y no necesariamente tienen que ser abogados. De hecho, como está concebido el Estado, sobre todo en nuestra democracia, es que sean representantes del pueblo, y por eso llega una persona que se dedica a la ganadería, que se dedica a la agricultura, hay gente que hasta tienen bancas de apuestas, personas que no necesariamente son versados en las leyes y por eso necesitan de esa orientación, asesoría jurídica, y el propio Congreso, como primer poder del Estado, se las proporciona. Pero cuando salen leyes como estas, que de acuerdo al Poder Ejecutivo, cuando la observó, hay un punto en favor de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, dice que la misma se le entregaba competencias que no son constitucionales. Es decir, se le daba al TC atribuciones para conocer conflictos internos de organizaciones cívicas que presentan candidaturas independientes, dice, lo cual excede sus competencias, pero también impugnaciones gremiales. Ese proyecto de ley que sale del Congreso y va al Poder Ejecutivo, y el cual se lo devuelven, incluía al TC como un tribunal competente para conocer impugnaciones de elecciones de colegios profesionales. Lo vimos en las pasadas elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana y el lío que al final terminó Trajano Vidal Potentini presidiendo este gremio, pero hubo toda una disputa que cuando va al TCE, que falla, entonces el Tribunal Constitucional dice, ustedes no tienen competencia para eso, y lo manda al Tribunal Superior Administrativo. Y precisamente esta ley que observa el Ejecutivo, pues tenía la intención de darle esa facultad, pero dice el Poder Ejecutivo que no, y por eso la observa. Da plazos jurisdiccionales ambiguos, faltas técnicas legislativas y sobre todo un incremento salarial que lo elevaba por encima de lo mismo que establece la ley. Entonces, ahí uno se pregunta si los legisladores están haciendo su trabajo con la calidad de vida, si no están produciendo demasiado rápido cuando están produciendo, o si sencillamente no se le está dedicando el tiempo que requiere a cada proyecto de ley. Pero no bien ocurre eso, señores. Ese huevo que ayer prácticamente algunos hicieron un mea culpa, reconocieron que lo que el Poder Ejecutivo objetó es real, es legítimo, de acuerdo a derecho. Entrevistamos, y voy a pedir un video a producción, al senador del Ceibo, Santiago Zorrilla,
y le preguntamos sobre esto, él dice, no, pero eso todavía yo no lo he visto, el proyecto de ley. Hay que esperar que llegue el que observó el Ejecutivo para entonces discutir. Digo, senador, pero ustedes votan por eso ayer. Póngame el video, por favor, producción. Póngame el video número 1. Vamos a escucharlo. Porque puede afectar. Por el Poder Ejecutivo tiene todo el derecho a observar, a vetar una ley y a devolverle. No hay retorno. Yo no puedo abocarme a decirle a usted dónde está la razón hasta que yo no tenga el proyecto de ley en la mano y ver cuáles fueron los puntos que fueron observados, cuáles fueron los artículos que no estuvo de acuerdo del Poder Ejecutivo. Fue aprobado ayer las observaciones. Ya devolvieron del Poder Ejecutivo ayer la aprobaron. Pero tiene que llegar aquí para verla. No, pero que llegó y ustedes lo aprobaron de una vez. El día 6 el Ejecutivo lo envía y en la sesión de que algunos creían que le iban a enviar a la comisión. Entonces, ¿se aprobó la sesión de ayer? Sí, de una vez. No me percaté, realmente no me percaté. Tendría que revisarlo, tengo que revisarlo porque le digo, poderme abocarme a discutir un tema al cual no conozco, una ley tiene cuántos artículos, para decirle sí, yo estoy de acuerdo con lo que se fue vetado por el Poder Ejecutivo, no puedo decirle eso, ni que estoy ni que no estoy de acuerdo. Senador, Entonces, el Poder Ejecutivo tiene esa facultad, pero vamos a revisarlo. Pero no, que ya ustedes votaron por él ayer. Pónganme las imágenes del momento, ¿verdad? Que prueba que él estuvo en la sesión. Póngalo ahí, en la sesión del martes, el 2. Yo pongo ahí cuando grabo el video de la misma transmisión en vivo del Senado, para que ustedes vean ahí, sesión del martes 10 de junio. El senador estuvo ahí exponiendo sobre el dinero que le quieren quitar a los bonos de los peloteros. Ahí estaba defendiendo su asunto. Y mire la votación ahí. Mire debajo, como el que se prende en verde debajo, ¡pam! Indica que el senador no solamente estuvo en la sesión, sino que votó por la ley que vino observada del Poder Ejecutivo, nuevamente sin revisarla. Pero eso no es solamente Santiago Zorrilla, que me merece muchísimo respeto, ¿verdad? Nosotros hacemos los comentarios y las críticas de manera constructiva en el marco del respeto, pero son los llamados a fiscalizar. Y nosotros como ciudadanía tenemos que fiscalizar a los funcionarios públicos con cuyos impuestos son pagados. Con nuestros impuestos son pagados los servidores públicos, todos. Entonces, yo pienso que esto deteriora la imagen de los legisladores, que ya mucha gente entiende que ganan demasiado dinero. Se critica bastante el tema de las exoneraciones, muchas de las cuales ni siquiera son utilizadas por ellos, sino que la venden, y por eso vemos tantos vehículos deportivos. Y yo voy al Congreso 3-4 veces a la semana, y usted en ese parqueo no ve esos vehículos ostentosos, es que la venden. Aquí hubo una tiradera una vez de 2 artistas urbanos, y hubo uno que le dijo, el carro que tú tienes no está a nombre de tu matrícula, no está a nombre tuyo la matrícula. Y cuando él sacó la matrícula, mira que yo tengo la matrícula, estaba a nombre de una legisladora de ese momento. Entonces, ya crítica suficiente ustedes tienen, sobre todo los senadores, con ese fondo de compensación social, llámese barrilito. Demasiadas críticas tienen como para que ocurran estas cosas. O sea, no solamente mandan una ley para que el Ejecutivo la promulgue, el Ejecutivo la observa con un sinnúmero de incongruencias, sino que cuando regresa no se toman el tiempo para estudiarla y votan, como queda en evidencia con el senador del Ceibo, sin ni siquiera saber qué proyecto de ley se está discutiendo, porque él nos dijo a los periodistas ahí, esto tengo yo que verlo, pero ¿cómo va a ser? Fíjense, entonces, eso, honorables legisladores, queridos y estimados, como dice el hermano Elvin, ¿cómo que usted le dice a la audiencia, queridísima audiencia, estimados seguidores? Seguidores. Sí, ¿verdad? Mis queridos legisladores, eso les hace quedar muy mal parados. En otro orden, brevemente, quiero que pasemos, hay una noticia interesante que sale hoy en el periódico Listín Diario, y es que la Junta Central Electoral va a ofrecer respaldo al Observatorio de Políticas Migratorias, que fue creado por el Poder Ejecutivo en las 15 medidas que anunció el presidente Luis Abinader para enfrentar la crisis migratoria irregular en la República Dominicana, proveniente de Haití, naturalmente. Este observatorio lo dirige precisamente el director de ese medio, el señor Miguel Franjul, y la Junta se ha comprometido a dar su respaldo, y dice que durante el encuentro en el que participaron los miembros titulares del Pleno de la Junta,
y directores de diversas áreas de servicio, se designó a la magistrada Dolores Altagracia Fernández Sánchez, miembro titular del organismo, como enlace, escuchen esto, entre el Observatorio del Sistema Nacional de Registro Civil, que está instalando la Junta Central, y el Observatorio de Políticas Migratorias, lo que permitirá facilitar la obtención oportuna de datos. Póngame la imagen del periódico Panorama. Esto fue una noticia que nosotros mismos producimos. Freddy. Ese señor, en la pasada gestión de la Junta 2020-2024, Freddy Ángel Castro, era suplente, miembro suplente. Y este señor dio unas revelaciones contundentes con respecto a la necesidad de reforzar la supervisión de los libros de extranjerías en hospitales, el llamado libro rosado, por irregularidades, que yo quiero que él mismo sea que lo diga. Vamos al video en donde el señor dio esas declaraciones que para mí, esas declaraciones le costaron volver a repetir como suplente en la Junta Central Electoral. Vamos arriba, señor director. Sumamente importante. Nosotros estamos planteando transformar, gerenciar el departamento de inspectoría de la Junta Central Electoral, porque es el que tiene la responsabilidad de verificar, supervisar los libros de extranjería. Y ahí no es solamente una responsabilidad de la Junta, sino que el Sistema Nacional de Investigación, el DNI, y los sistemas de inteligencia tienen que cooperar, porque operan situaciones de mucha indelicadeza a nivel de las declaraciones en los hospitales. Y esto hay que pararlo. No es posible que un indicador de matriz esté superando más niños haitianos que niños dominicanos. Entonces, eso solamente se logra con reforzar el departamento de inspectoría. Lo que ha dicho ahí el señor Freddy Ángel Castro es algo bastante grave. Eso fue cuando él se entrevistó para repetir en el cargo. En ese momento buscaba ser titular de la Junta, y yo tengo la convicción de que esas declaraciones hicieron que no repitiera como otros que repitieron tanto como titulares, incluyendo a su presidente Román Jaques Liranzo, que lo ha hecho bastante bien, y otros también como suplente. Esas declaraciones probablemente le costaron repetir en el cargo, a pesar de formar parte de la gestión que hizo el excelente trabajo, por lo menos en materia electoral, y así lo reconocieron los legisladores, incluyendo los de la oposición, porque prácticamente fue a unanimidad que se seleccionó en el Senado. Pero esta denuncia no solamente la ha hecho don Freddy, esa denuncia la hizo también Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, quien en el 1 de septiembre, miren ahí la noticia del periódico Hoy, denunció que hospitales no estaban registrando en el libro de extranjería los hijos de padres extranjeros no residentes. Y él argumentaba de que cuando eso no se cumple, ese registro, entonces se le da un certificado de nacido vivo a ese niño de un padre extranjero indocumentado, o sea, que entró de manera ilegal o permanece de manera legal en el territorio, lo que según la sentencia del Tribunal Constitucional, la 168-13, pues hace que esa persona también sea ilegal, ese recién nacido, pues al tener un certificado de nacido vivo, luego eso permite de que esta persona obtenga documentación porque pasa a ser en el registro civil dominicano como un niño dominicano. Oiga la gravedad de esto. Cuando Roberto Rosario en septiembre del año 2024 hace esta denuncia, el Servicio Nacional de Salud salió y aclaró de que no era como él estaba diciendo y le dio garantía a la población de que se estaba ejecutando ese protocolo, que los hospitales se estaba cumpliendo con la ley de migración. Sin embargo, y yo no le quiero restar credibilidad al Servicio Nacional de Salud, vamos a darle el voto de confianza, pero eso hay que prestarle atención. Y si ese observatorio que dirige el prestigioso periodista Miguel Franjul va a cumplir con esta responsabilidad de ver si se está cumpliendo no solamente con la ley de migración, sino con las 15 medidas y las que van a emanar de los diálogos del Consejo Económico y Social, también tiene que supervisar a la propia Junta que le está prestando ese apoyo para que ese registro civil sea cuidado con celo, porque eso también es uno de los frentes de la soberanía nacional, no solamente en la frontera con Haití,
no es solamente en materia de deportar a los que están aquí residiendo de manera ilegal, también es velar porque esa sentencia 168-13 que le costó la visa a todo el que se la jugó ahí, hay que procurar de que ese registro civil sea cuidado, pero desde los registros de los hospitales, y lo que dice Roberto Rosario y también don Freddy Ángel Castro, es que algunos galenos, algunos profesionales de la salud se han prestado para ese juego, legalizando a personas que según la ley no son dominicanos. Entonces, repito, ese observatorio también tiene que supervisar si efectivamente los hospitales están cumpliendo con ese libro rosado. Y si es cierto lo que dice el Servicio Nacional de Salud, lo que dijo en 2024 en respuesta a Roberto Rosario Márquez de que se estaba cumpliendo, pues que traten de que se siga cumpliendo y que ellos lo supervisen adecuadamente. Y también a don Milton Rey Guevara, que dirige la comisión que ha creado el presidente para verificar todo el ordenamiento jurídico con respecto al tema migratorio del país, que ojalá se recomienden sanciones para esos médicos que se presten a ese juego de dar solamente un certificado de nacido vivo y no dar constancia en ese registro de extranjería, ese libro rosado de que ese niño que nació, su padre estaba irregular, para que se cumpla lo que dice la sentencia 168-13, para que haya consecuencias para el profesional de la salud que atente contra la soberanía de la República Dominicana, incumpliendo con esta disposición. Así que este es el llamado tanto para ese observatorio como para la Junta Central Electoral. Y qué bueno que precisamente esta noticia habla de que la Junta ha determinado de que se va a crear este Sistema Nacional de Registro Civil, y ojalá que se instale para que nosotros también podamos ser supervisores de lo que pasa en los hospitales públicos, que es donde nace la gran mayoría de hijos de indocumentados haitianos en la República Dominicana.